Hola, en este video te hablaré acerca de las novedades que trae la versión 14 de Angular, así que vamos a empezar. Así es, la versión 14 ya ha llegado y vamos a explorar el impacto que tiene esta versión en la comunidad y recordando siempre que Angular es toda una plataforma. Es decir, cuando saca una versión, normalmente saca características para el router o formularios o cualquiera de los paquetes, por ejemplo el CLI, que hace parte de esas características de todo el ecosistema de Angular. En esta versión 14 hay bastantes novedades, están los Standalone Components, en formularios tipados y vamos a hablar de cada una de estas viéndolo en un ejemplo. Pero lo primero que vamos a hacer es actualizar un proyecto y explorar esas novedades a partir de ese proyecto. Recuerda que para actualizar podemos ir a la página de update.angular.io y seleccionar la versión en la que estamos y a la que queremos ir. Pero recuerda que las migraciones se hacen de forma gradual, es decir, yo no puedo hacer un salto de si estás trabajando en Angular versión 9 o 10 directamente a la 14, sino voy pasando gradualmente. Si estás trabajando, por ejemplo, con la versión 12, primero migras hacia la versión 13 y luego finalmente, que ya estés ahí en esa versión 13, migras a la versión 14. Esa es la forma recomendada y también recuerda que esta actualización es bastante sencilla, así como a veces en tu celular te llega una actualización y simplemente le das clic, la descargas y aprovechas de las nuevas características, es igual con Angular. Simplemente descargas las nuevas características, miras cuáles son y ver si le sacas provecho a estas, pero no debería ser algo que cause dolor y además con el comando de ngupdate de Angular va a ser bastante sencilla la migración, así que vamos a ver cómo sería. Y una cosa más, antes de ir a hacer la migración, estas son las versiones con las que se van a trabajar a partir de la versión 14. Entonces se trabaja con TypeScript 4.7, recomendable utilizar NGRX 7.5, aunque esto de NGRX no es una camisa de fuerza, si estás trabajando en alguna versión inferior no hay problema, pero lo que sí va a ser requerimiento es trabajar con una versión 14.15 hacia arriba. Si estás trabajando con varias versiones de Angular o varios proyectos que tienen varias versiones de Angular, te recomiendo Node Version Manager para que puedas pasar de versión a versión. Recuerda que voy a iniciar haciendo la actualización, migrando un proyecto que está en este momento en la versión 13 hacia la versión 14. Pero si tú quieres ir directamente a ver las novedades y ver de qué trata y cómo se implementa, puedes saltar a esa parte del video, en donde empiezo con los Standalone Components o ver el proceso de actualización, como tú lo prefieras. En este video voy a hacer algo diferente y voy a empezar por la actualización. Entonces vamos a tener este proyecto que es un proyecto sencillo, tiene Angular Material y algunas características muy sencillas. Vamos a hacer la actualización y implementar las nuevas características de la versión 14 en este proyecto. También voy a ir siguiendo la guía o las características que escribí o resumí acerca de esta versión dentro del blog de Platzi. Entonces por acá está un poco cuáles son los comandos que voy a ejecutar, etc. Vamos a clonar este proyecto y hacer entonces la actualización. Aquí dentro de la terminal digitamos git clone. Aquí estoy dando mi acceso del repositorio ngProject. Aquí lo vamos a clonar, vamos a instalar dependencias y vamos a examinar el proyecto. Entonces vamos a entrar aquí, debería ser Angular out. Vamos a ver, no, se llama ngProject. ngProject. Listo, ahí está. Estando ahí, pues lo único que hacemos es instalar las dependencias y podemos ir dándole un vistazo a qué es lo que tiene este proyecto. Aquí ya terminé de instalar dependencias, así que vamos a entrar al código. Entonces vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Acá ya se está abriendo, está cargando todo el proyecto. Recuerdo, es un proyecto no tan grande. Luego vamos a trabajar en proyectos un poquito más grandes para que la actualización pues vea que igual es bastante sencilla sin importar un poco la dimensión del proyecto. Ok, acá tenemos una aplicación, vemos que de por sí en el package manejamos la versión 13, yo voy a hacer el salto de la versión 13 a la versión 14. Entonces por acá tenemos algunos componentes, unas páginas sencillas, vamos a ejecutarlo y verlo en pantalla. Vamos a correr nuestro ngServe. Listo, aquí ya está nuestra aplicación, la cual emula todo un sistema de autentificación. De por sí yo puedo escribir este email. Con este email y esta contraseña podemos acceder. Le doy enviar, acá ya me queda el correo y tiene como un dashboard y como aquí una tabla y un formulario, etc. Y pues ya aquí en Logout ya me puedo ir. Entonces es una aplicación bastante sencilla y pequeña, pero vamos a hacer la actualización.
Entonces lo primero que vamos a hacer y lo más recomendable es abrir una nueva rama en la cual vamos a hacer toda la migración. Entonces vamos a darle git checkout -b, el nombre de la rama, voy a decirle migration 14 o versión 14 y ahí ya estamos en esta nueva rama. Eso es recomendable porque si sale algo mal, pues simplemente pues solo dañamos la rama y no todo el proyecto. Otra de las cosas que tienes que hacer es actualizar tu versión global de Angular. Entonces esto lo haces bajo el comando npm install -g, ¿está? O -g @angular /6 y ya con esto debería actualizarse hacia la última versión del CLI de Angular. Esto se hace de forma global, es decir, no es solo del proyecto, sino es el CLI que utilizas en toda tu computadora de forma global. Una vez hayas hecho esa actualización, puedes ir a alguna otra terminal, por ejemplo alguna nueva, y verificar con el comando ng version. Debe ser -version, si no estoy mal, o -version, vamos a ver. Ahí está, entonces me dice que tengo el Angular CLI 14.0.0 y me dice algunas versiones y algo que tengo allí. Pero este es el Angular CLI de forma global. Una vez hecho eso, ya estamos en nuestro proyecto, entonces el primer comando que vamos a correr es ngupdate, en donde vamos a actualizar el core y también el CLI del proyecto. Recuerda que actualizamos el CLI de forma global para pues toda mi computadora, pero este es por proyecto, entonces vamos a actualizarlo. Vamos a correr este comando y ejecutarlo en la terminal. Estando en nuestra terminal, lo ejecutamos. Fíjense que en este momento al correr el comando me salió un error. Eso puede ser algún choque entre versiones, sin embargo se lo pueden solucionar con el comando dándole force, es decir, forzamos a que pues, se haga la actualización siendo conscientes de ello. Ok, al parecer ya terminó de hacer la migración y acá nos dice bastantes cosas. Nos dice que hizo una actualización en los archivos angular.json, package.json por acá. Luego también que hizo una actualización en el tsconfig. Por acá nos envía unas notas y algo muy interesante es si él en ese momento de hacer esa migración modificó algunos archivos, me dice cuáles archivos modificó. Igual esto podríamos ver en Visual Studio Code qué archivos fueron los que se actualizaron o movieron. Veámoslo. Si nosotros vamos a Visual Studio Code y vemos los cambios que hizo, vamos a ver que hay varios cambios en cuanto a pues cuál fue la versión y los schematics que está corriendo, eso en este archivo, pero si vemos el package.json, pues al final lo que hizo fue cambiar todo de versión hacia la versión 14. Fíjate muy bien que no cambió el Angular CDK o el Angular Material, eso se hacen aparte. Veamos a ver qué más cambios hizo. Importantes los cambios en el archivo de componentes, no tanto de configuración, sino de los componentes que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí fíjense que lo que hizo fue cambiar el forBuilder por untype forBuilder. Luego vamos a hablar el por qué este cambio, pero lo hace en automático. Si tienes un formulario que estabas utilizando con esta dependencia, simplemente te la reemplaza a la otra para que siga funcionando como pues tú ya tenías tu funcionamiento normal. Entonces esos son los cambios que hizo. Ahora, en mi caso, yo estoy utilizando el Angular CDK y Material. Entonces también voy a tener que hacer esa actualización. Pero si tú no lo estás utilizando, utilizas otro sistema de UI como Nebular o alguna otra librería como Tailwind, simplemente pues te saltas este paso. En este caso, pues yo sí lo tengo, así que vamos a correr esta actualización también. Algo que vas a ir haciendo es ir guardando un commit para cada vez que se ejecute un ngupdate, ejecutar pues uno de estos comandos. Aquí yo ya hice commit anteriormente, entonces simplemente corramos ahora la actualización del CDK y de Angular Material. Perfecto, aquí ya nos dice que la migración fue actualizada, me dice que no modificó ningún archivo como tal, simplemente instaló la nueva versión. Si nosotros vamos y revisamos nuestro archivo package.json, todo lo que tenga que ver con Angular ya debió quedar en la versión 14. Ahí está, versión 14, 14, 14. Tanto en nuestro Angular CDK como Material, ahí está. Todo quedó ya en la versión 14. Y por acá también hizo algunos ajustes más hacia la versión 14. Lo que no hace automáticamente es actualizar NGRX. En este momento, por ejemplo, tenemos la versión de NGRX.7.5 y en el proyecto que tenía estaba manejando la 6.6. Realmente no es un choque y si Angular lo viera como un problema, simplemente ahí sí fuerza la actualización, entonces no es necesaria. Pero también como
Si nosotros vamos a nuestro archivo package.json, ahora vamos a tener que todo lo que tiene que ver con Angular, incluido el CDK y material, pues ahora manejan la versión 14. También algunas pues, dependencias de desarrollo también ya se migraron hacia la versión 14. Ahora, hay algo que no hace en automático y es migrar en NGRX. La sugerencia es utilizar 7.5. Ahorita en mi proyecto tengo la 6.6. Podría ser la actualización, pero esto ya depende de lo que tú estés utilizando en NGRX. Si hay algunas características específicas, pues simplemente la puedes dejar ahí. Si Angular no te lo hace en automático es porque no es necesario y lo podrías dejar tal cual. O si al final no estás utilizando muchas características o no tienes un uso tan fuerte de NGRX, sino que es por debajo lo que utiliza Angular, lo puedes dejar o puedes actualizarlo con la 7.5. Igual puedes probar esa actualización en otra rama sin ningún problema. Vamos a hacerla en este momento. Una cosa aconsejable es hacer la actualización con el comando ngupdate igualmente. Entonces le hacemos en NGRX. Si él no ve ningún problema o algo, pues simplemente va a hacer la actualización. O si hay algo que él tenga que cambiar, va a hacer el ajuste. Si no, simplemente lo migra hacia la versión. Así que solo debería hacer el ajuste de versión. Recuerda que el comando ngupdate te verifica si hacer esta migración tendría un problema. Simplemente no la hace o te alerta de cuáles serían esos problemas, o si vas a hacer la actualización te hace los ajustes en los archivos. Entonces vamos a ver que aquí pues simplemente lo que hizo fue un cambio de la versión y nada más. Entonces si vemos nuestro package.json también ya tenemos la 7.5 en NGRX. Una vez terminemos de correr todos estos comandos, lo siguiente que vamos a hacer es correr el comando ngserp. Este comando pues despliega la aplicación y como ya hicimos toda la actualización debería funcionar sin mayor problema. Acá ya está, entonces vamos a ver que la aplicación funcione. Entonces vamos a ver aquí, yo me logueo, luego digito la contraseña y fíjense que ya tengo mi aplicación. Acá tengo mis páginas, mi dashboard, acá hago logout, pues hago el proceso de salirme, de cerrar sesión, etc. Entonces todo mi proyecto funcionó sin ningún, entonces digamos que sin mayor inconveniente. Hice la actualización. Ahora, si tienes pruebas unitarias o pruebas de integración, también podrías correr y cerciorar de que todo siga funcionando como debería. Como ya terminamos de hacer la actualización en nuestro proyecto, vamos a empezar a implementar las novedades de esta versión 14 en el proyecto como tal. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de los Standalone Components, que es la forma de desarrollar aplicaciones sin módulos. Veamos, por ejemplo, este componente. Normalmente un componente en Angular pertenece a un módulo, también una directiva, un pipe, casi que cualquier cosa en Angular debe pertenecer a un módulo. En esta versión 14 hay una versión preliminar de desarrollar sin módulos. Y si te fijas en este componente, lo que hay es unas banderas en donde le digo que este es un componente en modo standalone, es decir, no necesita pertenecer a ningún módulo, pero sí le debo decir a ese componente pues que requiere, qué otras cosas utiliza. Por ejemplo, si utiliza otro componente, lo debo importar o otro pipe. Vamos a verlo en la práctica, implementémoslo. Una forma de empezar a utilizar el componente en forma standalone es utilizar el comando ngGenerateComponent, decirle el nombre de nuestro componente y darle la bandera standalone. Entonces vamos a copiarlo. También podemos utilizar la forma abreviada y veamos cómo se crea un componente y de qué trata esto. Vamos a nuestro proyecto y vamos a darle el comando, vamos a decirle que nuestro componente va a ser about, pero va a estar dentro de pages. Entonces vamos a darle about, le decimos que es un componente standalone. Vamos a ver, ahí lo creo, vamos a ir a verlo y ver de qué trata. Fíjate que en nuestra carpeta de pages ahora tenemos un about component y acá está parte de lo que él está utilizando. Fíjate que ahora tenemos standalone y tenemos esta manera de hacer los imports. Normalmente un componente, directiva, pipe, servicio pertenece a un módulo. Al hacerlo de forma standalone, este componente no pertenece a ningún módulo como tal, pero lo que sí va a hacer es que pues, tenemos que utilizar algunas de las características de Angular, por ejemplo un ngIf, un ngFor, y por eso se importa el common module, que son como las cosas comunes que vamos a utilizar, pues como las características normales by default de Angular de render. Entonces si nosotros vamos por acá, vamos a encontrar pues el about boards y lo vamos a implementar en la ruta. Fíjate que este componente ya no pertenece al
app module como los demás. Acá tenemos el app component, login component. Este componente, como es standalone, no pertenece a ningún módulo, entonces no es necesario incluirlo. Simplemente lo utilizamos en nuestro routing y ya con eso debería funcionar. Vamos a verlo. Entonces vamos a importarlo. Vamos a hacerle aquí pages, vamos a hacerle about, vamos a hacerle about component y vamos a traernos a about component y vamos a incluirlo en algún routing. Por acá vamos a hacerle about y pongámosle la ruta about. Listo. Voy a ponerlo también en mi navegación, que ese componente está aquí en layout, y le voy a decir que pues acá va a ir a la ruta about y el nombre about. Listo. Entonces corramos nuestra aplicación y veamos si hace la renderización de este componente en forma de standalone. Ok, acá ya tengo mi proyecto, vamos a ir a correrlo y tenemos la página about y acá funciona sin mayor inconveniente, allí está incluido. Vamos a hablar un poquito más acerca de este componente. Bueno, por aquí me muestra un error, pero es porque no tengo nada aquí. Voy a poner aquí algún código, console.log, para que veamos que pues sí estamos utilizando, porque acá tenemos el linter y me dice, oye, pues el ng-unit está vacío, así que para qué lo tienes si no lo estás utilizando. Ya, eso es como lo que me estaba pintando allí. Pero eso hace parte del linter, no de lo del standalone. Sigamos hablando del standalone component. Acá hay algo muy interesante y es que este componente, como no pertenece a ningún módulo, entonces no vamos a poder tener el contexto de lo que tiene toda la aplicación en general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestro app module tiene el browser module, HTTP client module, el material module. Normalmente nosotros implementamos todos estos módulos para darle contexto a toda nuestra aplicación y que utilice estos componentes o pues estos módulos en específico. En este caso, por ejemplo, About Component, al hacer standalone, no tiene todo ese contexto. Quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero utilizar un botón, por ejemplo, vamos a poner aquí un botón de material, por ejemplo este. Vamos a ponerlo dentro de About. Y digamos que yo quiero un botón tipo material. Como no tiene el material module, pues no va a aparecer. Y va a aparecer como un botón pues sencillo, sin nada del estilo de material. Veámoslo. Fíjate que acá tenemos el render y él no reconoce el módulo material. ¿Por qué? Porque al ser standalone tenemos que importar las cosas que ese componente específico necesita, ya que no pertenece a ningún módulo como tal. En ese caso, por ejemplo, deberíamos decirle, ok, tú utilizas, quieres utilizar el módulo de botones de material, entonces nos traemos el módulo de botones, el material, el Math Button Module, no lo importamos. Y si vamos y vemos otra vez la respuesta, vamos a ver que ahora sí tiene el estilo visual. Y aquí está, ya ahora sí lo reconoce. Reconoce que estamos utilizando un botón de tipo material. Entonces fíjate que ahora cada componente como tal no pertenece a ningún módulo, pero sí debemos darle el contexto de qué módulos estaría utilizando de esta manera. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este desarrollo sin módulos? Y probablemente tengas dudas, preguntas acerca de cómo así desarrollar sin módulos. Puedes tener preguntas como las siguientes. ¿Y entonces no se van a utilizar los módulos en el futuro? ¿Todo lo que aprendí de módulos ya no sirve para nada? ¿Y ahora qué hago con mis módulos? Déjame solucionar y darte mi punto de vista acerca de los standalone components. Recordemos primero que todo que en Angular todo tiene retrocompatibilidad. Significa que yo podría tener aplicaciones, como lo vimos hace un momento, que ya tienen módulos, pero empezar a utilizar esta característica de los standalone components. Así como tendría la posibilidad de desarrollar aplicaciones a punta de solo componentes standalone o con aplicaciones modulares o un híbrido entre los dos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Yo veo dos en particular. Uno es del lado del rendimiento y otro es del lado de la curva de aprendizaje. Sin embargo, no significa que ahora tengas que forzosamente cambiar todas tus aplicaciones o reemplazar módulos por standalones. Simplemente es retrocompatible. Utilízalo y no se trata de hacer una migración forzosa. Es más, Angular dice que esto está en una versión preliminar, así que tampoco sería como tan seguro empezar a migrar todo a standalone components ahora. Así que posiblemente esa API cambie y en esta versión 14 están viendo cómo la recibe pues las demás aplicaciones
Aún así, siendo una aplicación o un lanzamiento preliminar de los standalones, funciona bastante bien. Pero pues ya al lanzarlo vamos a ver qué otras características o qué otros casos de pronto no vio el equipo de Angular al utilizar standalones. Ahora te voy a hablar de esos dos puntos: rendimiento y curva de aprendizaje. Entonces, hablemos de esos dos puntos: rendimiento y curva de aprendizaje. Desde el lado de la curva de aprendizaje, precisamente los módulos es una de esas cosas que causa fricción a la hora de empezar con el framework. De por sí, Angular, al tener todas estas buenas prácticas desde el inicio, como que componentes, pipes, directivas, todo este tipo de cosas, y aparte de eso le añadimos que desde el inicio tenemos que aprender a desarrollar en forma modular, normalmente causa fricción y hace que otros desarrolladores ni siquiera le den chance. Entonces esto promete minimizar esa curva de aprendizaje. Simplemente yo desarrollo componentes y ahí está, desarrollo un pipe y ahí está, lo empiezo a utilizar sin necesidad de empezar a pensar en módulos, etc. Aunque esto normalmente el cliente o el CLI ya lo solucionaba, él te importaba y te generaba como todos estos imports, pero aún así era una fricción a la hora de aprender. Entonces me parece una buena visión del framework de Angular, del equipo de Angular, para ver cómo adaptamos a nuevos desarrolladores y atraemos a más personas a este increíble framework. Hablemos de la segunda característica y es acerca del rendimiento. Normalmente en Angular nosotros hacemos lazy loading de forma modular, porque pues los módulos están pegados a las rutas. Entonces tenemos la ruta de ventas y en la ruta de ventas pues tenemos todos los componentes, pipes, servicios, directivas, todo lo tenemos allí. Al compilar genera un JS para ese módulo en específico que se carga de manera lazy, ¿no? Es decir, cuando el cliente lo requiera. No mandamos todo ese JavaScript directamente a cargar, sino simplemente cuando yo entro al módulo de ventas, pues ahí me carga todos los componentes o todo el JavaScript que tiene toda la lógica de los componentes, pipes, directivas, etc. Ahora me parece que al verlo de forma standalone components no tengo que hacer ese lazy loading de forma modular sino por componente, lo cual lo hace más granular y cada componente realmente utiliza lo que en verdad necesita. Si un componente en específico utiliza botones de material, como lo vimos, pues simplemente me traigo ese módulo. Si realmente este componente utiliza cierto aspecto, realmente me traigo esa parte. Entonces puede que con los standalone components sea más granular la aplicación, teniendo JS mucho más livianos y haciendo la aplicación mucho más ligera. Entonces me parece que desde esos dos puntos podríamos tener beneficios de los standalone components. Sin embargo, recuerda, sigue siendo una forma preliminar. Pasemos a la segunda característica, que esta sí ya no es de forma preliminar, de por sí es una característica de las que más había solicitado la comunidad y es acerca de tener formularios tipados. Recuerda, normalmente cuando tú creas un for control y le dabas algún valor, igual cuando te querías controlar ese valor te daba un any. Ahora los formularios van a ser tipados, es decir, tienes realmente control del tipo de datos que estás manejando, y eso recordemos que al manejar typing casi en automático te reduce el 15% de bugs en tus sistemas. Entonces ahora tenemos typing con los formularios. Veamos cómo se usa. Vamos a ir a algún formulario. Entonces por acá tengo el formulario de login, que es como el que es pequeño, ahí está. Y fíjate que al hacer la migración lo primero que hizo fue, en vez de tener el for builder, que es el que solíamos utilizar, tenemos untyped for builder. Esto es para formularios que no son tipados, y como nuestros formularios no eran tipados, pues ahora pues simplemente no lo cambió a este. Pero ¿cómo hacemos para realmente utilizar formularios tipados? Ahora primero veamos un ejemplo sencillo con un for control. Entonces vamos a tener aquí un for control. Y queremos un for control aquí rápido. Vamos a tener una constante con un control. Vamos a crear un new for control. Y digamos que este controlador, por ende, pues va a iniciar con un número. Por ejemplo, que esto es un campo de edad. Entonces digamos que la edad es 19. Fíjate que ahora cuando yo hago control.setValue, por ejemplo, ya tengo typing. Esto no lo tenía. Es decir, yo aquí poderle decir, ah, no, esto es un objeto. O no, esto es un string. Y realmente, si yo esperaba que aquí controle números o el tipo números, esto sería un error y puede producir efectos en el código no tan chéveres, porque pues estoy cambiando el tipo de dato. Y luego, por ejemplo, si yo esperaba hacer algo con un número, por ejemplo sumarlo, o por ejemplo hacerlo en tu float, bueno, cualquier cosa que sea respecto al cálculo de números,
y yo corro algún método que no tenga que ver con eso, pues me va a producir un error. Entonces aquí ya tiene typing. Si ustedes prueban hacer esto, por ejemplo, en una versión anterior a la 14, les va a permitir. Simplemente yo puedo asignar un string, puedo asignar un array, puedo asignar cualquier cosa dañando el tipo de datos. Fíjate que yo puedo meter un objeto aquí y a veces ocurre, a veces simplemente por estar haciendo pues software un poco más complejo, yo no me doy cuenta que el for control era un número y no sé, lo estoy metiendo todo un JSON, ¿no? Digamos que lo meto de esta manera y estaba metiendo otro, por ejemplo, el nombre. Y si ustedes prueban este pedazo de código en una versión anterior a la 14, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna alerta, les va a decir todo bien, eso el de número pasa a objeto. Y eso en JavaScript no hay problema, o sea, podemos cambiar de objetos sin mayor problema. Sin embargo, el problema está si realmente lo estamos haciendo de forma consciente o no tanto. Entonces, lo más normal es que cuando hacemos ese tipo de cambio no lo estamos haciendo de forma consciente. Nosotros si asignamos algo como número, pues queremos hacer que se mantenga como un número y calcular, sumar, restar, parsear, volverlo flotante, lo que sea. Entonces ahora si yo le asigno un número, pues se queda y me dice que todo bien. Entonces puedo también tener controles de esto. Puedo tener control de qué es lo que está pasando allí o qué es lo que no puedo hacer de acuerdo al tipo de dato que yo le di. Ahora, esto es un for control, pero veamos cómo sería pues nuestro formulario, que es un poquito más grande. Es decir, pues tiene como tal dos campos, email y password. Bueno, no es tan grande, al final solo tiene un campo más, dos, pero realmente pueden haber formularios mucho más complejos y de por sí esta característica puede dar todo para un video, así que simplemente voy a explicar como una parte preliminar. Ok, entonces vamos a decirle que queremos seguir utilizando for builder, no queremos el onTyped porque realmente lo quiero utilizar la nueva característica de poderlo tipar. Entonces fíjense que acá ya me da algunos errores, como que me dice hey, value puede devolverme un define, entonces yo no lo puedo pasar a login porque pues no puedo pasar algo nulo o indefinido a mi método de login como tal. Entonces aquí empezamos a tener algunas características. Una de las primeras es decirle que no quiero campos que sean nulos, entonces yo le puedo poner un nullable, no nullable, pues que simplemente me va a decir que el formulario no tiene que recibir nulos. Entonces por ende pues ya no me deja recibir nulos como tal. Ahora aquí sí va a haber un ajuste. Si ustedes estaban recibiendo el valor o todos los valores que tiene el formulario de esta manera con value, aquí tendríamos que migrar a getRowValue, que él se hace una verificación de qué es lo que está pasando allí. Ahora, aún así tenemos el error, vamos a decirle que el valor, como ya no puede ser nulo, por defecto pues va a recibir un string y el password por defecto va a ser también un vacío. Entonces ahora sí, pues tengo eso ya configurado. Esa sería como una forma fácil de hacer la migración y de aprovechar un poco el typing. ¿Por qué estoy aprovechando el typing? Porque fíjate que acá email es de tipo string, password es de tipo string. Antes esto era, de nuevo, esto era un any, y si yo quería hacer un cálculo con algo en específico, con el email, pues ya yo no tenía contexto de qué es esto. Ahora tengo todo el autocompletado y puedo hacer operaciones. No es que antes no las pudiera hacer, sino que no tuviera el autocompletado y me tocaba suponer que eso es un string, pero ahora tengo todo el ID que me ayuda a decir, ah, mira, esto es un string, entonces puedo hacer un cálculo, puedo concatenarlo, etc. O si es un número, pongamos un número. Entonces digamos que acá está la edad y entonces recuerda que acá estamos infiriendo el tipo, es decir, si yo le pongo un número, pues él ya infiere el tipo y eso pues sería un número, ¿no? Por ejemplo aquí yo le puse un string, entonces pues sería un string. Ahora vamos a ver aquí, yo obtengo el age y fíjense que age es un número, ¿ven? Entonces, ¿yo qué puedo hacer con un número? Pues puedo hacer toFixit, sumarlo, restarlo, no es que pueda hacer cosas que yo no podría hacer con un número, que normalmente daba a errores, porque yo no tenía el typing, ¿no? Aquí estamos dejando que Angular de esta manera infiera el tipo, y es como la forma más fácil, como para no hacer una migración tan fuerte, tan robusta. Simplemente lo cambiamos a el for builder, le utilizamos este no null, y ahora simplemente le decimos el valor por defecto para que infiera el tipo, y ya con eso.
Vamos a hacer otra prueba más, por ejemplo, con un booleano. Por ejemplo, digamos que sí aceptó términos y condiciones. Entonces acá yo le diría que, bueno, que inicia en false. Por defecto, isAgree sería un boolean. Entonces ahora isAgree, ahí está. ¿Qué puedo hacer con un booleano? Pues realmente no puedo hacer mucho con un booleano, simplemente hacer un if. Pero no es que yo lo pueda sumar, lo pueda tratar como un string y por ejemplo decir, no, a este isAgree voy a sacarle un concat. Y esto ya nos diría un error. O vamos a hacerle un split porque yo creí que esto era un string. Y esto en versiones anteriores me diría, sí, totalmente permitido. Y normalmente daría un error ya a la hora de runtime, ¿no? A la hora de ya correr esto es, oye, esto es un booleano y estás haciendo un split. Pero ahora tienes este mensaje o este feedback temprano. En vez de ir a correr y pues darte cuenta que había un error o que esto se te pase a producción, ahora esto tiene typing. Entonces esta sería la manera más fácil de utilizar esta característica. Otra de las cosas muy interesantes es que los formularios tienen un poco más conciencia, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que hay allí. Por ejemplo, si nosotros hacíamos un this.form.for.controls fíjense que aquí ya tengo los campos. Esto tampoco lo tenía porque no tenía typing. De por sí una forma que yo utilizaba mucho era hacer un get, si no estoy mal. Un get y entonces decía qué control quiero, etcétera. Porque pues no había una forma de decir, pues si yo declaré estos campos, pues entonces los espero. Y realmente uno sí podría hacer esto, controls.email, pero no estaba tipado y pues puede ser que esto no exista. O porque yo no había declarado el campo. Pero ahora como ya tiene typing, entonces si yo le digo un punto a algo que no existe, por ejemplo un campo que no esté definido, field, él me va a decir, oye, estás haciendo referencia a un campo que no definiste. Y esto no lo teníamos, de nuevo, gracias al typing. Entonces ahora yo puedo hacer el email y pues obtener cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, set value y aún así puedo ver, vamos a ver, acá está, bueno, el email no le puedo asignar un número porque pues es un string. Entonces fíjense que ya tenemos mucho más control con con esta forma de typing. Otra de las cosas es también cuando utilizábamos nuestro patch value, que es para utilizar todo nuestros campos. Yo le podría enviar esto, ¿no? Pues para actualizarlo. Normalmente esto lo hacemos para cuando recibimos información y queremos ya precargar información al formulario. Por ejemplo, editar un perfil, pues ya debería aparecer el perfil lleno. Sin embargo, aquí yo le enviaba un objeto con las características. Entonces acá tengo que enviarle un string. Si yo le envío un número, él me va a decir, oye, yo no puedo asignar un número a un string. O que isAgree lo pase como un array. Que eso puede pasar, porque estamos recibiendo los datos de alguna manera. Aquí me dice, oye, tú necesitas pasar eso como un falso, como un true. ¿Por qué? Porque yo espero un booleano. Entonces realmente hay muchas características que ahora podemos utilizar con los formularios tipados. También uno puede empezar a decirle, reutilizar modelos y decir, mira, yo quiero que si yo tengo el modelo usuario que tiene nombre, apellido, porque en algún momento hice esa interfaz, puedo reutilizar esa interfaz y que ya tenga el typing automático, pero eso lo podemos ver en un video más específico. Por ahora creo que esta es la forma más fácil y sobre todo infiriendo los campos sin tener que forzar un typing más complejo, simplemente ya con asignarle el valor como tal, ya infiere que esto es un string, esto es un número, esto es un booleano y ya empiezo a trabajar con él. Los Standalone Components y los formularios tipados son de las grandes características que trae esta versión 14. Sin embargo, no son las únicas, así que vamos a hablar acerca de las demás, que son un poco más pequeñas de implementar, pero son igual de potentes y útiles. Así que vamos a ver con el otro conjunto de características. Otra de esas características interesantes es la parte de la accesibilidad. Por ejemplo, nosotros ahora podemos poner y definir el title de la página desde la definición de la ruta. Vamos a ver cómo funciona esto. Miremos lo siguiente, el título de la página es lo que nosotros vemos acá en nuestro navegador, como por ejemplo dice Angular Out.
Si yo me deslogueo, pues sigue diciendo Angular out y en fin, eso se mantiene en toda la aplicación. Sin embargo, una buena práctica de accesibilidad y también de SEO es que cada una de las páginas tenga un título en específico. Por ejemplo, digamos que tú estás escribiendo un blog. Fíjate que en el título, por ejemplo, de este blog dice cuáles son las novedades. O sea, ahí está en el título. ¿Cómo podemos hacer esto de forma dinámica por página? Te voy a mostrar primero cómo antes lo hacíamos y luego pues haciéndolo ya de la forma de la versión 4, que sería de esta manera. Veámoslo. Acá, por ejemplo, estoy en Login Component. Entonces, la forma en lo que lo podríamos hacer es utilizando Browser, acá, Browser Platform. Teníamos un servicio llamado Title. Y lo que hacíamos con ese title era ponerlo en nuestros inyección de dependencias. Poner el title, listo. Y digamos que una vez ingrese por acá, entonces le damos el title y ahora le decíamos este es el login page. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a dar logout y fíjate que aquí cambió a login page. Perfecto, y si yo me logueo de nuevo, como ya hice ese set title de forma global, realmente eso se va a quedar hasta que no vuelva a ser otro set title. Esa era la manera, pero ahora podemos definirla de forma pues mucho más sencilla dentro de la definición de rutas. Veámoslo cómo sería utilizando la versión 14. Entonces vamos a borrar esto por acá, lo voy a dejar comentado por acá y por acá. Listo. Y vamos a hacer la definición de rutas. Y ahora pues cada uno pues puede tener su title desde acá, sin necesidad de que cada página vaya y haga pues la definición. Entonces acá puedo ponerle este es el dashboard. Y por acá le digo app dashboard, por ejemplo. Y ahora este es el formulario. Este es un form. Y por acá tengo mi página de about. Y por acá tengo el login. Vamos a ver si el login me deja ponerle también un title. Aunque el login debería... no, el login está acá. Listo. Y acá pongámosle el login. Perfecto. Entonces veamos que ya lo definiríamos dentro de las rutas. Acá fíjate que acá tenemos app dashboard, app form, app about, me desbloqueo y también tengo app login. Otra de esas características que solo tienes que hacer la actualización y disfrutar es que en esta parte se extiende como el diagnóstico de Angular como tal. De por sí Angular ya es muy bueno en esto, porque pues utiliza typing, utiliza un montón de cosas que hace que las herramientas para desarrollo sean muy potentes. Sin embargo, sigue explorando nuevas fronteras de cómo mejorarlo. Entonces, solo con actualizar vas a poder tener mejor como atrapar errores de los cuales tú podrías cometer en los templates. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ir a nuestro componente que es standalone para seguir como viendo este componente. Listo, ahí está. Y por ejemplo, vamos a poner aquí algo que sea nombre y nombre, vamos a decir que sea igual a Nicolás. Perfecto, entonces vamos a imprimir esto y por acá le diría que yo quiero nombre. Perfecto, pero hay veces que nosotros podríamos utilizar el knowledge collecting para enviar un nombre por defecto. Por ejemplo, pues by default, digamos, un nombre por defecto. By default. Listo. Aquí ya está el diagnóstico funcionando. Él me dice, pues la verdad es que esto nunca va a ser nulo, así que no te puedo enviar un by default. Porque pues nunca va a ser nulo. O sea, siempre le dijimos que era un string y de por sí le dimos un string ya de inicio. Y es más, no lo podemos cambiar. Es decir, yo si hago un this.name, no lo puedo cambiar a nulo. ¿Por qué? Porque pues está definido como string, a menos que yo en el typing le diga que acepta pues varios tipos de datos. Pero así lo deje en un string vacío, pues no va a ser nulo. Simplemente no va a entrar al knowledge collection. Entonces me dice, pues la verdad es que este está sobrando porque nunca va a entrar a esta cláusula porque nunca es nulo o undefined, así que ¿para qué? ¿No? Entonces esto te sobra y lo puedes dejar tal cual. Fíjate que si yo sí le dijera que esto soporta un nulo o un string, ahí sí tendría sentido el knowledge collection y me dice, ok, esto en cualquier momento puede llegar a ser nulo, entonces sí te voy a aceptar el knowledge collection, porque en cualquier momento yo podría hacerle esto, dejarlo como nulo
Y por ende, entonces ahora sí utilizo el knowledge coalescing. Entonces, fíjate pues en estas novedades como tal. Entonces, por ahora igual lo voy a dejar como string de forma inferida. Así que ese knowledge coalescing sobraría. Otra de las cosas muy interesantes es nuestro input con un ngModel, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos el siguiente error. Nosotros hacemos esto, ngModel. Y le asignamos, digamos que el nombre. Y vamos a poner esto de la siguiente manera. Entonces, lo primero que él me dice es, oye, pues esto no existe. Y esto hace parte de los standalone components porque el ngModel pues no hace parte, o sea, no sabe de dónde sacar esta directiva. Normalmente esta directiva se la ponemos a nuestro módulo, pero pues no tenemos módulo porque es un standalone component. Entonces le podríamos decir, oye, necesito que este componente traiga los el módulo de componentes forms module, ¿dónde está? Ahí está. Entonces ahora sí va a decir que pues reconoce un ngModel. Sin embargo, aquí me sigue diciendo un error. Y acá otra vez el diagnosis me está ayudando, me dice, y esto es un error típico, y es que no se sabe qué es primero cuando está un ngModel, si el paréntesis o el array de esta manera o el símbolo de cuadrado. Y este es un error muy típico. Entonces lo que nos dicen es, acá tenemos un error, realmente esto va aquí. Y listo, ahora sí lo tenemos. Fíjense que es un error pequeño, pero que normalmente muchos en Angular cometemos si estamos iniciando o si ya tenemos tiempo. Igual nos cometemos el error de qué va primero en un ngModel, el paréntesis o el cuadrado este. Y pues aquí ya con el diagnosis que va implementado de esta manera, pues me deja corregirlo sin problema. Recuerda, si esto no tuviera igual el módulo, igual acá también me saldría un error diciendo, oye, ngModel pues no lo reconozco a menos que implemente pues ese valor. Entonces a eso se refiere pues que el diagnosis de Angular se sigue extendiendo para mejorar la developer experience. Dentro de otras novedades está que hay nuevas cosas dentro del Angular CDK. Uno de esos nuevas cosas es el componente de menú y el componente de dialog. Recordemos que el Angular CDK es diferente al Angular Material. Acá tenemos la página de material.angular.io, que es como la UI por defecto que es trabajada por el equipo de Angular, pero tú puedes utilizar cualquier otra cosa, Tailwind, Nebular, lo que quieras. Sin embargo, hay que diferenciar qué es Material, que es un montón de componentes que pues ya tienen un estilo, y el CDK. El CDK no tiene un estilo como tal, es un montón de utensilios para crear interfaces. Por ejemplo, normalmente siempre hacemos un modal, un acordeón. Normalmente a veces esto ya lo tiene implementado el framework de componentes que tengamos, pero si en el dado caso tú quieres crear tu propio componente accordion y ponerle tu propio estilo visual, el CDK es una gran opción porque ya te da la utilidad y además de eso es accesible, es decir, está ya trabajado con accesibilidad. Y tú ya le pones el estilo visual que quieras, sea Material, sea Tailwind, sea el que quieras le puedes poner, pero tiene como todo esto. Recuerda, hacer un modal normalmente tiene sus trucos, hacer un modal nativo, entonces el CDK ya te dice, mira, no te afanes con eso, yo te entrego mi API para hacer modales y tú ya lo customizas con el estilo que quieras. Con Tailwind, con Bootstrap, con lo que quieras, pero el CDK ya viene como con serie de utensilios para utilizar pues scrolling, virtual scrolling, un montón de cosas que pues a nivel de UI son muy interesantes de implementar o sería complejo de hacerlo desde cero y el CDK nos da esa ayuda. Entonces como parte de esas novedades es que pues tenemos nuevos componentes en el CDK. Otra de esas mejoras interesantes es las mejoras en el Angular CLI. Una de ellas es un autocompletador que lo podemos activar con el comando ngCompletion. ¿Qué hace este autocompletador? Normalmente también tenemos typos a la hora de escribir pues ngServe, ngGenerate, lo que sea. Entonces él te va a autocorregir o autocomplementar diciéndole pues cuál es realmente el comando. Simplemente pues es una forma de pues tener una mejor experiencia con el CLI. Entonces lo activas con ngCompletion, con esto lo activas, puedes ir a tu terminal, lo activas, veámoslo.
Vamos a correr el ng completion de esta manera. Fíjate que acá me dice algo muy interesante. Como yo estoy utilizando una terminal que utiliza ZCH, me dice que ahora el ng completion, que corre de forma global, necesita como reiniciar la terminal. Entonces puedes reiniciar simplemente la terminal para que el comando ya empiece a funcionar, o también puedes correr el comando, si no estoy mal es este source con este símbolo raro. Listo, ahí está, y le doy mi comando donde está mi ZCH. Vamos a ver, ZCH CLC, ahí ya estaría como reiniciando mi terminal. Esperemos que reinicie la terminal. Ahí ya se reinició. Entonces ahora sí yo escribo ngserve y le dice tab. Créanme que le dice tab. Ahí está, le dice tab. Vamos a darle un poquito más de contexto. Ahí está, serve me está autocompletando. Entonces simplemente es una forma como de empezar a utilizar el CLI. Y lo puedes activar o como lo puedes también desactivar. Eso pues es una de las ventajas que trae en esta versión. De por sí hay otros comandos que también fueron agregados, como por ejemplo el ngcache, que recordemos que en las versiones anteriores Angular maneja un cache o pues, caché básicamente para poder guardar las construcciones previas y por ende ser más rápido, y ahora podemos manipularlo, borrarlo, resetearlo con el comando ngcache. Sigamos con la siguiente. Angular DevTools ahora está para Firefox. Angular DevTools es esta extensión para hacer debugging de aplicaciones en Angular mucho más sencillas. Y es más, si ustedes la instalan, que aquí por ejemplo la tengo instalada, te dice, cuando está prendido, te dice qué aplicaciones, mira que acá está en rojo, qué aplicaciones están hechas en Angular. Entonces es una forma también de detectar de qué aplicaciones que tú consumes están hechas en Angular. Si vas por ejemplo a Google Analytics, Firebirds, vas a ver que eso se pone en rojo porque Google Analytics, Firebirds están hechos en Angular. Entonces ahora también lo puedes utilizar para Firefox. Y ya para terminar, Angular en esta versión sacó una forma experimental para utilizar ese build. ¿Qué es ese build? Es un empaquetador. Muy similar como Webpack, pero extremadamente rápido. Acá nos dan una comparativa de correr con Webpack 5, que digamos que bajo un proyecto en específico tardó 41 segundos en construir, parsear, compilar, toda esa vuelta. Pero acá lo comparan con Rollup, como Parcel, y este build lo hace en 0.33. 0.33. Entonces, ahora podemos probar este builder como parte de nuestras aplicaciones. De nuevo, está en una forma preliminar, así que lo podemos estar experimentando, pero todavía no es como tan seguro utilizarlo. Lo puedes experimentar. ¿Cómo lo vas a experimentar? Vas a ir al archivo angular.json. Allí vas a encontrar esta línea donde está build angular browser y simplemente le ponemos este build. Antes de hacer eso, voy a correr un build para ver cuánto se demora antes y luego después de implementar el ES build. Veámoslo. Entonces voy a ir a mi terminal y corramos el ng build. Veamos cuánto demora y luego hacemos el ajuste a ver cuánto demora con el ES build. Aquí ya terminó de hacer el build y dice que duró 11 milisegundos, pero pues aquí lo transformamos 11 segundos en hacer el build. Realmente tampoco que 11 segundos sea muy demorado, pero también es respecto a la computadora. Yo realmente tengo una computadora que tiene unos specs bastante grandes, tiene 32 GB de RAM, tiene un estado de disco sólido, en fin, tiene unos specs bastante interesantes. Te dejo por aquí el link del setup de mi computadora, así que realmente ya corría rápido. Vamos a ver ahora con el build cuánto puede bajar. Entonces vas a ubicarte en el angular.json, vamos a buscar este browser, ese build browser, y le ponemos acá el build y volvamos a hacer la construcción. Entonces aquí volvemos y ejecutamos el ng build y veamos ahora cuánto se demora. Mira que acá te dice que esto actualmente está de forma experimental, así que puedes probarlo, pero pues está de forma experimental. Y fíjate que aquí me lo bajó a 8 segundos. Vamos a volverlo a correr a ver si de pronto con el cache lo hacen menos, o si lo perdura en el mismo espacio de tiempo. Pero fíjense que de 11 guardó a 8 y recuerden, ahí lo mantuvo como en 8. Listo, pero aquí lo bajé. Yo lo he corrido en proyectos más grandes y a veces me ha reducido de 20 segundos a unos 7 segundos o menos, pero normalmente se dura ahora este espacio. Puede que en tu computadora que no tenga los grandes specs sí haya una diferencia mucho más fuerte y pues ahorres tiempo en la capa de hacer building. También no solo en tu computadora, recuerda que a veces haces building en
servidores de integración continua para automatizar el deployment, entonces ahora tus pipelines serían mucho menos demorados porque pues el build demoraría menos. Y listo, pues esas son las características que desde mi parecer quería resaltar. Puedes ver este artículo que escribí en español en Platzi, en donde te comenta acerca de estas características, pero también tienes como soporte este video o pues obviamente el post oficial de Angular, porque ahí también cuentan de algunas otras características. Sin embargo, pues me pareció que las más relevantes, o al menos que más me causaron curiosidad, fueron estas y por eso te las explico. Y eso ha sido todo por este review acerca de la versión 14. Sin duda, lo más interesante desde mi punto de vista son los Standard Components y los formularios de forma tipada, que seguramente hablaré mucho más de ellos y con videos más específicos, yendo mucho más a fondo de cómo utilizar cada uno de ellos. Sin embargo, cuéntame, déjame en los comentarios cuál fue tu característica más interesante, qué te pareció muy impactante. También me parece interesante que cambien a ese build para minimizar el bundle. En fin, hay muchas cosas que en esta versión se trajo, así que cuéntame cuál ya estás utilizando, cuál te pareció muy novedosa y de cuál quieres que suba mucha más información. No siendo más, recuerda suscribirte a este canal para mantenerte actualizado de novedades de Angular, seguirme en redes sociales, también puedes seguirme en Instagram como Nicobytes o también en la vieja confiable Twitter. Así que nos vemos en el próximo video.